Mi esposa me dijo que se me había caído la boca de un lado y que no podía entenderme bien cuando le hablaba. Duró apenas un par de minutos y luego se me pasó, así que le dije que no era nada, que seguramente había dormido mal. Estuvimos a punto de no hacer nada. Lo que el doctor Morales nos explicó después es que ese par de minutos era el aviso más importante que mi cuerpo me pudo haber dado, y que ignorarlo pudo haberme costado la vida semanas después. A Rogelio y a su esposa los conozco desde hace más de 3 años, y esta es una de las historias que más me urge que la gente escuche, porque lo que casi les pasó a ellos le pasa, en distintos grados, a miles de familias que no saben identificar lo que están viendo justo cuando más importa. Todo empezó un domingo por la tarde. Rogelio estaba platicando con su esposa en la cocina cuando, de un momento a otro, sintió que las palabras no le salían bien, como si la boca no le respondiera del todo. Su esposa, que estaba justo enfrente de él, notó que el lado izquierdo de su cara se veía distinto, como caído, y que cuando intentaba hablar arrastraba las palabras de una forma que ella nunca le había escuchado. Del susto inicial, ambos se quedaron congelados por unos segundos. Y aquí viene la parte que quiero que grabes en tu memoria. En menos de 2 minutos, todo volvió a la normalidad. Rogelio volvió a hablar bien, su cara recuperó su forma habitual, y él, aliviado, le dijo a su esposa que seguramente había sido cansancio o mala postura o cualquier otra explicación que sonara menos alarmante que lo que realmente había pasado. Pasaron esa tarde sin llamar a nadie. Rogelio se sintió bien el resto del día, durmió normal esa noche y al día siguiente prácticamente había olvidado el episodio. Fue su esposa quien, unos días después, en una consulta de rutina por otro motivo, me lo mencionó casi de pasada, como quien comenta una anécdota curiosa. En cuanto ella terminó de describirme lo que había visto, cambié por completo el tono de la consulta. Lo que Rogelio había tenido con altísima probabilidad fue lo que llamamos un ataque isquémico transitorio, algo que mucha gente conoce de forma coloquial como un mini derrame o un aviso de derrame cerebral. Y quiero explicarte, con toda la calma, pero con toda la seriedad que este tema merece, por qué ese episodio de apenas un par de minutos era, en realidad, una de las señales más importantes que el cuerpo de Rogelio le pudo haber dado. Un accidente cerebrovascular, lo que comúnmente llamamos derrame cerebral, ocurre cuando una parte del cerebro deja de recibir sangre, ya sea porque una arteria se tapa o porque se rompe. Cuando esto pasa, las neuronas de esa zona empiezan a morir en cuestión de minutos por falta de oxígeno y la parte del cuerpo que esas neuronas controlaban deja de funcionar correctamente, de forma repentina. En el caso de Rogelio, lo que probablemente ocurrió fue que una pequeña obstrucción bloqueó por unos instantes el flujo de sangre hacia una zona específica del cerebro y su propio cuerpo logró disolver o desplazar esa obstrucción antes de que el daño se volviera permanente. Por eso los síntomas desaparecieron solos. Aquí está el punto que quiero que quede grabado con toda claridad, que los síntomas hayan desaparecido no significa que el peligro haya pasado, significa exactamente lo contrario. Un ataque isquémico transitorio es, en la práctica, la advertencia más clara que existe de que un derrame cerebral completo, con daño permanente, puede estar por ocurrir en los días o semanas siguientes. La evidencia muestra que una proporción muy importante de las personas que sufren un derrame cerebral completo tuvieron días o semanas antes un episodio breve como el de Rogelio, que ignoraron precisamente porque se resolvió solo. Quiero enseñarte ahora algo que toda persona debería saber de memoria y que en su momento le enseñé a Rogelio y a su esposa con todo detalle, porque puede marcar la diferencia entre una recuperación completa y un daño permanente, o incluso entre la vida y la muerte. Se llama la prueba rápida y se basa en 4 letras fáciles de recordar. La primera es la cara.
Pídele a la persona que sonría o simplemente obsérvala hablar. Si notas que un lado de la cara se ve caído, torcido o no se mueve igual que el otro lado, esa es una señal de alarma. La segunda son los brazos. Pídele a la persona que levante ambos brazos al mismo tiempo, frente a ella, y mantenga esa posición por unos segundos. Si uno de los brazos se cae, tiembla o no logra sostenerlo igual que el otro, esa es otra señal de alarma. La tercera es el habla. Pídele a la persona que repita una frase sencilla como «Hoy es un buen día». Si arrastra las palabras, si no logra completar la frase con claridad o si de plano no puede hablar, esa es otra señal de alarma clara. Y la cuarta, la más importante de todas, es el tiempo. Si notas cualquiera de las tres señales anteriores, aunque sea una sola y aunque parezca leve, o aunque desaparezca en cuestión de minutos como le pasó a Rogelio, el tiempo es crítico. Hay que buscar atención médica de urgencia de inmediato, llamando a servicios de emergencia, no esperando a ver si mejora, no esperando al día siguiente, no minimizándolo como cansancio o mala postura. Quiero explicarte por qué el tiempo es tan absolutamente crítico en estos casos. Cuando existe tratamiento disponible para disolver un coágulo que está bloqueando una arteria cerebral, ese tratamiento solo es efectivo dentro de una ventana de tiempo muy limitada desde que empezaron los síntomas, generalmente unas pocas horas. Pasado ese tiempo, el riesgo del tratamiento supera el beneficio y las opciones para revertir el daño se reducen drásticamente. Por eso, en el mundo de los derrames cerebrales, existe una frase que resume todo: el tiempo es cerebro. Cada minuto que pasa sin atención, más neuronas mueren, y ese daño, a diferencia de otros tejidos del cuerpo, casi nunca se recupera después. Además de la prueba de cara, brazos y habla, quiero que conozcas otras señales que a veces aparecen y que también son motivo de atención inmediata. Entumecimiento o debilidad repentina en un lado del cuerpo, ya sea en la cara, un brazo o una pierna. Confusión repentina o dificultad para entender cosas simples. Problemas repentinos de visión en uno o ambos ojos, como visión borrosa o pérdida parcial de la vista. Mareo intenso y repentino, dificultad para caminar o pérdida de equilibrio y coordinación sin explicación clara, y un dolor de cabeza extremadamente fuerte, distinto a cualquier dolor de cabeza que la persona haya sentido antes, que aparece de golpe y sin razón aparente. Cuando le expliqué todo esto a Rogelio y a su esposa, hicimos de inmediato una evaluación completa y encontramos que tenía una arteria del cuello con un estrechamiento importante, lo que había provocado ese episodio breve de falta de flujo hacia el cerebro. Iniciamos tratamiento de inmediato, ajustamos su manejo de presión arterial, que llevaba tiempo sin controlarse del todo bien, y en su caso particular, valoramos junto con el especialista en neurología vascular la mejor estrategia para reducir el riesgo de que ese episodio se repitiera con consecuencias permanentes. Quiero platicarte también sobre otro paciente porque su caso muestra el otro lado de esta misma moneda, el que queremos evitar a toda costa. Un señor que llegó a consulta de rutina meses después de haber tenido, según me contó su familia casi de pasada, un episodio raro donde no podía mover bien un brazo por un rato, pero ya se le quitó. Ese episodio había ocurrido más de 3 semanas antes de que me lo mencionaran y nadie lo había tomado como una urgencia en su momento. Cuando lo evaluamos, encontrarnos que ya había tenido, de forma silenciosa, pequeños daños adicionales y desafortunadamente, semanas después de esa consulta, sufrió un derrame cerebral completo que le dejó secuelas permanentes en el habla y en la movilidad de un lado del cuerpo. No puedo decirte con certeza que actuar antes hubiera evitado por completo ese desenlace, pero sí puedo decirte que la ventana de oportunidad para intervenir con más fuerza se perdió precisamente porque nadie reconoció la gravedad de ese primer aviso. Quiero contarte de un tercer caso, porque ilustra algo que muchas familias no saben
y que puede confundir incluso a quien está prestando atención. Una señora que en lugar de los síntomas típicos que describimos con la prueba de cara, brazos y habla, empezó de un momento a otro con una confusión muy marcada, como si de pronto no entendiera bien lo que su familia le decía, y con un dolor de cabeza intensísimo que ella describió después, ya recuperada, como el peor dolor de cabeza de toda mi vida, como si algo hubiera explotado adentro. Su familia, al no ver caída facial ni debilidad en un brazo, dudó varios minutos antes de decidir llevarla al hospital, pensando que quizás era solo una migraña muy fuerte. Resultó ser un derrame cerebral de tipo hemorrágico, es decir, causado por la ruptura de un vaso sanguíneo, no por una obstrucción, y ese tipo de derrame no siempre se presenta con los síntomas más conocidos de la prueba rápida. Por eso es tan importante que conozcas también esas otras señales que mencioné antes: confusión repentina, dolor de cabeza súbito y extremadamente intenso, problemas de visión y pérdida de equilibrio, porque no todos los derrames cerebrales se presentan de la misma forma. Esa es la diferencia exacta entre la historia de Rogelio y la de este otro paciente. En un caso, la familia terminó comentándolo a tiempo en una consulta que casi fue por otro motivo y pudimos actuar antes de que ocurriera algo irreversible. En el otro caso, el tiempo pasó, la señal se minimizó y las consecuencias fueron permanentes. Quiero explicarte también algo sobre por qué estos episodios breves, los que se resuelven solos, generan tanta confusión en las familias. Es completamente comprensible cuando alguien ve que los síntomas desaparecen en cuestión de minutos. La reacción natural es sentir alivio y querer creer que fue algo pasajero sin importancia, casi una especie de mecanismo de defensa emocional frente al susto que se acaba de vivir. El problema es que ese alivio, aunque comprensible, puede costar la ventana de tiempo más valiosa para actuar. Por eso insisto tanto en esto. La resolución espontánea de los síntomas no es una buena noticia por sí sola. Es, en el mejor de los casos, una segunda oportunidad que el cuerpo te está dando para actuar antes de que ocurra algo definitivo. Quiero hablar también de los factores que aumentan el riesgo de sufrir uno de estos episodios, porque conocerlos te permite estar más alerta si te identificas con alguno. La hipertensión arterial no controlada es, de lejos, el factor de riesgo más importante y más común. De hecho, mantener la presión arterial dentro de metas adecuadas es, por sí sola, una de las medidas de prevención con mayor impacto que existen. La diabetes mal controlada también incrementa el riesgo de forma significativa, por el mismo tipo de daño progresivo a los vasos sanguíneos que hemos explicado en otros videos de este canal. El colesterol elevado contribuye a la formación de placas que pueden obstruir las arterias. El tabaquismo daña directamente las paredes de los vasos sanguíneos. La obesidad y el sedentarismo se relacionan con inflamación crónica y peor perfil cardiovascular general. Y la fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia cardíaca donde el corazón late de forma irregular, puede favorecer la formación de pequeños coágulos que después viajan hacia el cerebro. El riesgo aumenta de forma notable después de los 55 años, incrementándose todavía más con cada década adicional de vida. Y las personas que ya tuvieron un episodio previo, por breve que haya sido, tienen un riesgo considerablemente mayor de sufrir otro en el futuro cercano si no se interviene. Si tú tienes varios de estos factores de riesgo, o si ya tuviste un episodio breve como el de Rogelio, aunque haya sido hace tiempo y haya desaparecido por completo, quiero que hables con tu médico específicamente sobre esto, porque existen estudios como el ultrasonido de las arterias del cuello que le hicimos a Rogelio y tratamientos preventivos que pueden reducir de forma importante el riesgo de que ocurra un evento mayor en el futuro. Quiero darte ahora una guía práctica y muy concreta
para que la tengas presente tú y toda tu familia. Primero, memoriza la prueba de cara, brazos, habla y tiempo. Practícala mentalmente para que si algún día la necesitas la recuerdes sin tener que pensarlo 2 veces. Segundo, si observas cualquiera de estas señales en ti mismo o en alguien más, aunque sea leve, aunque parezca que ya pasó, busca atención médica de urgencia de inmediato, no esperes a ver si mejora por sí solo. Tercero, anota mentalmente o en tu teléfono la hora exacta en que empezaron los síntomas, porque esa información es clave para que el equipo médico decida las opciones de tratamiento disponibles. Cuarto, nunca minimices un episodio que se resolvió solo, pensando que ya pasó y no fue nada. Comunícaselo a tu médico lo antes posible, idealmente el mismo día, no en la siguiente consulta de rutina que tengas programada. Quinto, si tienes hipertensión, diabetes, colesterol elevado o fumas, trabaja de forma activa en controlar estos factores junto con tu médico, porque son las principales causas modificables detrás de un derrame cerebral. Sexto, conoce también las señales menos conocidas: confusión repentina, dolor de cabeza súbito y extremadamente intenso distinto a cualquier otro que hayas sentido, problemas de visión repentinos y pérdida de equilibrio o coordinación sin explicación clara, porque no todos los derrames se presentan igual. Y séptimo, comparte esta información con las personas mayores en tu vida y con quienes viven cerca de ellas, porque muchas veces es un familiar, no el propio paciente, quien nota primero estas señales y quien puede actuar a tiempo, exactamente como pasó con la esposa de Rogelio. Algo más que quiero explicarte, porque lo he visto generar confusión en varias familias. La diferencia entre un derrame cerebral y otros episodios que pueden parecerse, pero que no son lo mismo, como un desmayo simple o un episodio de baja de azúcar en alguien con diabetes. La clave está en que los síntomas de un posible derrame casi siempre afectan un solo lado del cuerpo de forma marcada, como la caída de un lado de la cara o la debilidad en un solo brazo, mientras que un desmayo común suele afectar el estado de alerta de la persona de forma general, no un lado específico del cuerpo. Aún así quiero ser claro, si tienes dudas sobre qué es lo que está pasando, la recomendación siempre es la misma: buscar atención médica de inmediato y dejar que sea el personal capacitado quien determine la causa exacta. No quedarte en casa intentando adivinar cuál de las dos posibilidades es la correcta. Rogelio, hoy en día, sigue con su tratamiento, con su presión bien controlada y con un seguimiento cercano de esa arteria que encontramos comprometida. Cada vez que lo veo en consulta, me repite lo mismo, que si su esposa no me hubiera comentado ese episodio casi de pasada, probablemente nunca lo habrían tomado en serio. Y quién sabe qué hubiera pasado después. Su esposa, por su parte, me confesó que ahora, cada vez que algo le parece fuera de lo normal en él o en cualquier persona cercana, prefiere pecar de exagerada antes que quedarse callada. Y creo que esa es exactamente la actitud que quiero que tú también te lleves de este video. Si algo te queda de este video, que sea esto. Un síntoma que aparece de golpe y desaparece solo no es una señal de que todo está bien. Puede ser exactamente lo contrario, la advertencia más clara que tu cuerpo te puede dar antes de que ocurra algo mucho más grave. Aprende la prueba de cara, brazos, habla y tiempo. Compártela con tu familia y actúa de inmediato si la ves, sin dudar y sin esperar. Este contenido tiene fines informativos y de prevención, basado en la Guía de Práctica Clínica Mexicana sobre diagnóstico y tratamiento temprano de la enfermedad cerebral vascular isquémica. Ante cualquier síntoma de alarma como los que hemos descrito, busca atención médica de urgencia de inmediato. No esperes a confirmar el diagnóstico por tu cuenta. Si este video te ayudó o le puede ayudar a alguien que conoces, compártelo, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios. Yo los leo todos.
Soy el doctor Alejandro Morales y esto es Relatos de Vida y Salud. Cuídense mucho.